Hay países enormes, grandes, medianos, pequeños y minúsculos. Países que la mayoría de nosotros conoce o ha oído hablar de ellos, y que podríamos sin mucho esfuerzo señalar su situación con el dedo en un mapa mundial. Pero, ¿y si te dijera que hay países tan pequeños como una diminuta isla? Un pueblo de menos de 1000 habitantes, un barrio o incluso una casa de campo. ¿Y si te dijera que hay otros tan grandes como todo el espacio exterior, o que literalmente no tienen territorio? No, esto no es una broma de mal gusto. Estos países existen realmente, aunque la mayoría de ellos no han sido reconocidos oficialmente por el resto de la humanidad. Pero existen, y se llaman a sí mismos micronaciones. Aquí les presento los 7 países más pequeños y raros del mundo, según mi opinión. Número 7. La República de Minerva era un país situado en una isla de la lejana Oceanía. Pero es curioso mencionar que el territorio de este extinto país no existía hasta 1971. ¿Por qué? Simple. La isla había sido creada artificialmente en uno de los arrecifes de Minerva, de donde deriva el nombre del país. La isla había sido prácticamente creada gracias a la inversión del multimillonario de Las Vegas, Michael Oliver, que quería crear una comunidad libre de impuestos y de intervencionismo económico, donde floreciesen sus empresas. Cosas de negocios, ya me entendéis. En 1971 se contrataron a barcos australianos que echaron arena encima del arrecife, creando el territorio y construyendo una pequeña torre encima de la recién creada isla. En 1972 fue elegido presidente de la República de Minerva el señor Morris C. Davis. Minerva empezaba su andadura por el mundo, pero no llegaría muy lejos. Unos meses después, el vecino país de Tonga invadió y se anexionó Minerva sin que nadie pudiese hacer nada, por la fuerza, ya que la pequeña República de Minerva no contaba ni con un ejército ni con el reconocimiento de la ONU debido a su reciente creación. El sueño de un pequeño país totalmente neoliberal de Michael Oliver se hundió tan pronto como había emergido de las aguas. Número 7. Número 6. El Principado de Sealand es el país en este top que más ha durado a lo largo de la historia y que de hecho sigue existiendo a día de hoy. La historia de este diminuto país empieza en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña necesitaba defender y vigilar su costa contra una posible invasión nazi. Por ello, el gobierno inglés construyó varias pequeñas plataformas a unos 10 kilómetros de la costa para su defensa y vigilancia, aunque la mayoría de ellas se encontraban en aguas británicas, otras se situaban en aguas internacionales. Estas plataformas estaban en manos de la Marina Británica durante la Segunda Guerra Mundial, pero al acabar esta, la mayoría fueron abandonadas o destruidas. Pero el 2 de septiembre de 1967, el señor Paddy Roy Bates, un ciudadano británico, ocupó una de las pocas plataformas que aún quedaba en pie, la Rose Tower, y reclamó su soberanía bajo el nombre del Principado de Sealand. Como una forma de gobierno de monarquía constitucional hereditaria, Bates se proclamó rey de Sealand y su familia como la familia real del nuevo país. Creó su constitución, moneda, gobierno y hasta una selección oficial de fútbol de Sealand. Un año después, en 1968, Bates fue llevado a juicio por ordenar abrir fuego desde la plataforma contra un barco de la Marina Real Británica,
pero al estar la plataforma en aguas internacionales, el juicio fue suspendido. Bates tomó esto como la evidencia de la soberanía de Sealand de facto. 10 años después, en 1978, Sealand fue testigo de algo que suele ocurrirles mucho a las micronaciones: un golpe de estado. El primer ministro de Sealand, en aquel momento Alexander Achenbach, junto a sus hombres, tomó la plataforma a la fuerza y capturó a Bates, aunque más tarde fue liberado. Grave error para Alexander. Bates volvió con un helicóptero de combate y junto a varios hombres recuperó Sealand. La mayoría de los traidores fueron perdonados y liberados, pero uno de ellos, un ciudadano alemán, fue acusado de alta traición contra Sealand, y un embajador de Alemania tuvo que negociar con Sealand para que finalmente fuese liberado. Bates se tomó esto como un reconocimiento oficial de Alemania hacia Sealand, algo que Alemania negó hasta el día de hoy. Y desde 1967 hasta hoy, Sealand disfruta de una independencia de facto sobre el Reino Unido. Un ejemplo de que una micronación puede resistir al paso del tiempo tanto como cualquier otro país. Número 6. Número 5. Queensland, o Estado Soberano Virtual, es el primer país soberano experimental basado íntegramente en Internet. Queensland no tiene fronteras, no tiene territorios ni los reclama, simplemente se basa en Internet para mantener su legitimidad y su autosostenibilidad. Queensland fue creado en 2008 como una forma de gobierno virtual basado en una monarquía parlamentaria cuyo jefe de estado es un rey y cuyo jefe de gobierno es un canciller. El país posee su propia moneda, sello y periódico oficial. Queensland posee también su sitio web oficial, en el que cualquier ciudadano del mundo puede solicitar la ciudadanía de Queensland. De hecho, Queensland se hizo famoso al otorgar su ciudadanía a Julian Assange, fundador del portal Wikileaks, y a Edward Snowden en el 2013 después de que fuese revocada su ciudadanía estadounidense. El primer país del mundo totalmente digital. Número 5. Número 4. La República de Kugel-Muggel es una micronación situada en el Prater Vienés o Parque Vienés, dentro de la ciudad de Viena, en Austria. Y su pequeño territorio constituye únicamente una pequeña casa en forma de esfera. Todo comenzó en 1984, con una disputa entre el artista Edwin Lippburger y las autoridades austríacas de Viena sobre un permiso para poder construir una casa esférica artística en el parque de la ciudad. Al final, Edwin consiguió el permiso, pero más tarde se negó a pagar los impuestos por la casa que había construido, por lo que empezó a crear sus propios sellos y declaró la independencia de la República de Kugel-Muggel. Esto hizo que Edwin fuese condenado a prisión, pero en el último momento el presidente de Austria intervino y le concedió la libertad a Edwin. Y aunque oficialmente la República de Kugel-Muggel no ha sido reconocida por Austria, lo cierto es que Viena la fomenta como atracción turística, un país que a su vez es enteramente una obra de arte. Número 4. Número 3. Mucha gente conocerá la palabra Celestia. Para algunos es un programa de simulación espacial en 3D. Para otros, un conocido grupo musical de black metal francés. Algunos otros lo conocerán como un lugar imaginario del mundo de Idún. Pero muy pocos sabrán que Celestia es también el nombre de una micronación, o más bien una macronación. ¿Por qué? Resulta que este país no tiene ni reclama territorios en el planeta Tierra. Sí, habéis oído bien.
Celestia reclama territorios espaciales. De hecho, reclaman todo el espacio exterior, excepto la Tierra. Según ellos, el universo les pertenece. Celestia fue creada en 1949 por el estadounidense James Thomas Mangan. Este hombre incluso envió cartas a Estados Unidos y la Unión Soviética para que dejasen de hacer pruebas en su territorio, por aquel entonces el espacio y la Luna, en plena época de carrera espacial. James Thomas murió en 1970, quedando Celestia sin su jefe de Estado, y aún no ha habido nadie que reclame ser su soberano. Pero siendo que el territorio de Celestia comprende todo el espacio exterior, seguro que alguien lo hará en el futuro. Número 3. Número 2. El Imperio Aérico es un país con múltiples fronteras. Tiene un pequeño terreno en Montreal, Canadá, como capital. Pero además reclama 1 kilómetro cuadrado en Australia, el hemisferio norte de Plutón y, ¿por qué no?, el Sol. Esto supone un total de 9 millones de kilómetros cuadrados. Y aunque Celestia es inmensamente más grande que el Imperio Aérico, al menos este último tiene parte de territorio real. El Imperio Aérico fue creado en 1987 por Eric Lys a la edad de 5 años, y él mismo se autoproclamó primer emperador del Imperio Aérico. Con el paso del tiempo, más personas se fueron uniendo a este país, y en la actualidad posee unos 200 ciudadanos más repartidos por la esfera terrestre. Incluso posee su propia moneda e idioma propio, el aérico. El Imperio Aérico subsiste gracias al turismo y tiene como objetivo final la conquista del mundo. Un país salido de la imaginación de un niño que ha sobrevivido hasta nuestros días. Número 2. Número 1. Hemos visto países diminutos y gigantescos, unos reales y otros nacidos de la imaginación de un niño, y algunos incluso se han visto envueltos en golpes de estado y disputas con otros países. Pero ninguno de ellos ha participado en una guerra real contra otra micronación, y encima ha ganado. Os presento al número 1 de este top, la República de Molosia. Molosia fue fundada en 1999 por Kevin Baum, y su territorio es principalmente la casa de Kevin y los patios trasero y delantero, que se encuentran cerca de Dayton, Nevada, en Estados Unidos. Con 0,058 kilómetros cuadrados, posee una población de 26 personas, principalmente la familia de Kevin. Y aunque en teoría Molosia es una república, de facto se comporta como una dictadura, imitando a sabiendas las típicas repúblicas bananeras de América. Molosia pasó a la historia por haber sido la primera y única micronación en haber actuado en una guerra contra otra micronación, Mustachistán. Todo empezó en el año 2006, cuando un vecino de Kevin decidió crear su propio país al igual que él, pero decidió que el territorio de esta nueva nación, Mustachistán, también comprendía la casa de Kevin, es decir, Molosia. Aunque al principio se intentó resolver el problema de forma pacífica por ambas naciones, el 22 de mayo de 2006, Molosia declaró la guerra a Mustachistán. Hubo 4 batallas en total, una marítima y 3 terrestres. Y aunque no hubo muertos, pero sí heridos, Molosia firmó la paz con Mustachistán el 6 de junio del mismo año, quedando ella como vencedora del conflicto. Actualmente Molosia sobrevive gracias al turismo y posee un pequeño ejército familiar. Como curiosidad mencionar que Molosia fue parodiada en un famoso capítulo de Padre de Familia, donde el protagonista creaba su propio país en su propia casa, independizándose de Estados Unidos.
Sin duda, Molosia es una prueba de cómo el ser humano es capaz de llevar sus sueños más infantiles hasta la realidad. Número 1. Si este top te ha gustado, te agradecería que le dieses like, lo compartieras en tus redes sociales y comentaras qué otro top te gustaría que hiciese. Eso me ayudaría mucho. Muchas gracias.